Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Gracias por estar con nosotros nuevamente en el repaso de la lección. Ya estamos en el año 2016, en enero. Para esta vez nos corresponde el repaso de la lección número 2 para el día 9 de enero del 2016. Rápido pasa el tiempo, ¿no? Así es. Ya estamos prácticamente en la segunda semana del año 2016. El tema se llama Crisis en el Edén. Para dar inicio vamos a tener una oración. ¿Podrías orar, por favor? Oremos, Padre de amor y de infinita misericordia. Te damos las gracias por la oportunidad que nos da de repasar esta lección. Amén, Señor. Y hablar un poco sobre lo que sucedió al principio de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a sacar provecho de ella y hacer una bendición para todas aquellas personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús oramos y comenzamos. Amén. Amén. Bien, el versículo para memorizar está en Génesis 3:15 y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Aquí prácticamente está hablando de dos simientes, ¿no? Aparece una palabra de dos simientes, dos líneas, dos direcciones que son muy comunes hoy para poder enfatizar, ¿no? Mucha gente habla de la simiente de Dios, la simiente de Satanás. Hoy vamos a tener la oportunidad de descubrir a qué se refiere esto de las simientes y qué tan profundo está en nuestro ser arraigado eso de las simientes. Sí, porque es un tema que ahorita se está mencionando mucho, de específicamente este versículo a qué se refiere, cuáles son esas simientes. Y es interesante que esta semana vamos a tener el privilegio de profundizar un poquito más sobre este versículo tan controversial. Bueno. Comenzamos a detallarlos. Yo creo que sí, la parte más importante sería definir qué es una simiente. Excelente, ¿tenemos concepto para ello? Claro que sí, mira, yo me fui al diccionario y busqué la palabra simiente. Descubrí que venía del latín sementis y se refiere a dos o tres partes específicamente. Se le puede dar la terminología, se utiliza en botánica para determinar lo que es una semilla, o sea, es el sinónimo de semilla. En fisiología, para el semen. Y de ahí en todo esto es donde se va tejiendo toda esta teoría que hay, si la simiente de Satanás será Caín o lo que sea, es precisamente partiendo de estas definiciones, que lo que significa, o sea, del significado de la palabra simiente. También encontré que también se podría, que abarca también opiniones o cambio o sea, cuando a alguien como que se le planta una opinión diferente, un concepto diferente en la mente. Y parte de su definición fue parte del fruto que es producto de la fecundación del óvulo y que contiene el embrión de una nueva planta o un nuevo ser. Por ejemplo, en el caso de un melocotón, este melocotón encierra la simiente, que es la semilla. Esa sería ya la parte que tiene que ver con botánica. También la que tiene que ver con conceptos. Encontré que se define como causa u origen de otra cosa, especialmente de opiniones o de estado de ánimo. O sea, cuando se planta la semillita de la duda en la mente, algo así. Así que algo bien interesante. Mira, Ernesto, yo no sabía que la Biblia era tan clara referente a este punto. Cuando, por ejemplo, podríamos pensar qué es o quién es la simiente de la mujer. Y en Gálatas 3:16 el apóstol Pablo nos dice, mira, específicamente, de una manera simple,
o sea, quién o qué es la simiente de la mujer. Y dice así, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y recuérdate que el trimestre pasado estuvimos hablando de que no era un pacto diferente el que Dios hizo a través de toda la humanidad, sino que era el mismo pacto que se estableció en el Edén cuando la caída. Y aquí lo vemos específicamente hablando del pacto con Abraham y de la simiente. Así que vamos a ver que la otra simiente, que era la de la serpiente o el diablo, ¿a qué o a quién se refiere? Y en Romanos 7, 17, 20 encontramos un concepto bien interesante que habla el apóstol Pablo. Él dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Yo quiero que recordemos la palabra carne, porque al final de la lección vamos a volver a esta definición de simiente. No mora el bien, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero. Y quiero que recuerde, él quería hacer el bien, y él dice que querer hacer el bien estaba en él, pero él no lo hacía, sino el mal que no quería hacer, eso hacía. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y quiero que recordemos esa palabra también, el pecado que mora en mí, porque a todo esto vamos a regresar. Y es interesante, Ernesto, como en la lección del domingo recalca que Dios hizo todas las cosas. Estamos hablando de pecado y la simiente del diablo. Y es interesante cómo la lección del domingo menciona de que no había pecado al principio, que todo era una bendición, que todo era perfecto. Bueno, aparece aquí, dice que, y vio Dios que todo era bueno. Dice, esto aparece 7 veces. El número perfecto de Dios. El número perfecto de Dios. Las plantas que dan semillas, los árboles que dan fruto. Y Dios que todo había hecho y que era bueno en gran manera. Y allí aparecen 3 bendiciones. Y en su lección lo pueden ver. La primera bendición que aparece en el libro de Génesis 1:22, que es precisamente cuando Dios bendice a las criaturas del mar y también a las aves. A las aves. Y la segunda bendición fue Adán y Eva, aparece allí en Génesis 1:28. Y la tercera bendición aparece que Dios se la dio no ya a criaturas ni a seres vivos, sino al sábado. Qué extraño, ¿eh? El sábado, eso aparece en Génesis 2:3. O sea, son las 3 bendiciones que pronuncia Dios en su creación. A las aves y a todas las criaturas del mar. Y fíjense que tiene que ver específicamente, pues si se la dan a ellas, se la da a Adán y Eva, tiene que ver con reproducción, que se reproduzcan. Las bendijo y le dijo que se multiplicasen. Pero ahora el sábado aparece aquí, no es un ser vivo. Algo que me llama mucho la atención de todo esto, y nosotros tenemos un CD que lo regalamos cuando vamos a las iglesias, lo llevamos a empresas, lo utilizamos para que la gente conozca un poco más de lo que es el descanso, porque Dios nos manda a dormir de noche, porque la Biblia habla del descanso, porque el descanso diario, porque el descanso semanal. Y es precisamente porque aunque ustedes no lo crean, las células se reproducen en el día sábado, se restauran. Hay ciertas células en el cuerpo que se restauran el día sábado. Entonces vemos que estas bendiciones tienen que ver con restauración. Con regeneración. Y regeneración. Y multiplicación. Ahora, aquí en la lección del lunes, ¿algo más que tú quieres decir? Sí, claro, no, ya lunes, pasando a lunes, el caso de la prueba, ¿no? Aparece el tema como prueba.
Y en este caso lo que podemos ver son los límites. Quizás es algo que en estos días nadie quiere tener límites. Y los límites tienen que ver hasta dónde llegan mis derechos y hasta dónde llegan mis obligaciones. Y podemos ver, por ejemplo, al mar le puso los límites. ¿Cuál es el límite del mar? La playa, sí, la arena. Vienen las olas, no pasan de ciertos límites. Y de hecho lo dice en los Salmos, que dice que al mar le puso límites. Así también al hombre le puso límites. Y el límite más claro que le puso al hombre es que no comiera del árbol. Y yo no sé, ¿sabes qué, Ernesto? Pues yo tengo, yo tengo una mente así, a veces un poco fantasiosa. Y a veces me pongo a pensar, ¿por qué Dios le dijo a Eva, no, o sea, a Eva y Adán, que no se separaran uno del otro? Y le puso límites, le dice, miren, de este árbol no coman. Y yo me pongo a pensar porque el día que Eva se separa de Adán y llega precisamente hasta ese árbol, al límite que Dios le había puesto, ahí se encuentra con el enemigo. Parece que ella se salió de los límites establecidos. Y parece que, no sé, parece que Satanás tenía ciertos límites también hasta dónde llegar en el jardín. Bueno, de hecho los Salmos habla de ello. Podemos ver en los Salmos donde dice que la muerte, habla de todos los lugares que están creados y que tienen su límite, que Dios tiene el control sobre ellos. Entonces, el universo, como estamos diciendo, Dios lo creó con reglas. Con reglas. Y las reglas son para protección. Ahora, mi pregunta es, y es la misma pregunta que aparece aquí en la lección de el lunes. ¿Por qué era importante que se delinearan límites claramente especificados aún antes de la creación de los seres humanos? Porque cuando no hay límites, hay un caos. Por ejemplo, tiene que haber puntos donde termina y empiezan las cosas, porque lo contrario es un caos. No hay un control. Los límites determinan el control para que cada quien pueda hacer su función. Entonces, lo que tú me estás diciendo a mí, Ernesto, es que una vez que Adán y Eva sobrepasaron esos límites, vino el caos al universo. Vino el pecado. Se salieron rompieron el equilibrio. Entonces fue una prueba de obediencia lo que Dios. Fíjate lo que dice en Génesis 2, 15, 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto no podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, fíjate que aquí, déjame seguir terminarlo para hacer el punto que quiero hacer. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí me llama la atención es que Dios le dio la explicación de qué consistía ese árbol. Le dijo, este árbol se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el día que tú comas de él, vas a morir. Y le dijo, y ciertamente, o sea, no comas porque ciertamente va a morir. Entonces, Dios aquí le estaba diciendo, dando la descripción, porque muchas veces nosotros decimos que Dios pide a veces tantas cosas, pero muchas veces el ser humano no sabe el por qué Dios está pidiendo esas cosas y por eso, pues no las guarda, porque no sabe. Eso no es así. Dios cada vez que dice, mira, esto da el porqué. Y aquí lo vemos. Le está diciendo, miren, este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos sabían el bien, Ernesto. Sí, conocían el bien. Ahora, lo que no conocían era el mal. Ellos tenían... bueno, esto lo podemos ejemplificar como los niños. Bueno, vamos a dar un ejemplo muy claro. Los que son padres lo van a entender perfectamente. Por ejemplo, cuando hay crisis en los hogares, cuando hay problemas o hay ciertas situaciones, tú no se las compartes a tus hijos. Y no se las compartes no porque no los quieras, todo lo contrario. Tú les ocultas las cosas malas. Algunas veces, por ejemplo, si hay crisis, yo recuerdo para el tiempo de la guerra, cuando había crisis en la casa, mis papás no nos decían que había crisis. Sin embargo, buscaban la manera de solventarlo, pero lo hacían con el objetivo de que nosotros no nos preocupáramos, que ellos eran los encargados de darnos el sustento. Entonces, esto es lo mismo que Dios había hecho. Sí. Entonces, ellos tenían el conocimiento del bien, pero no tenían el conocimiento del mal. Entonces Dios por eso le puso el límite. Oye, no se acerquen hasta aquí. Porque el día que ustedes se acerquen hasta aquí, hasta este árbol, van a conocer el mal.
y vaya que lo conocieron. Porque allí se encontraba, como quien dice, esperándolo. El enemigo de todas las cosas, quien introdujo el caos al universo. Entonces es donde empieza la caída del hombre. Pero lo que más me llama, Ernesto, la atención de todo esto es la táctica que utilizó el enemigo, que de hecho es la misma táctica que porque le dio, o sea, fue efectiva. Así que él ha estado utilizando la misma táctica a través de todos los años. Lo primero que le dijo fue, llamó la atención a través de una declaración errónea que le dio a Eva. Cuando Eva sobrepasó al límite, o sea, y rompió la prueba que Dios le había dado, o sea, una prueba de fe, que era de que no pasara de ese límite, o que no se llegara a comer de ese árbol, entonces pues entró prácticamente al terreno de Satanás. Y Satanás le dijo, oye, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, entonces pues ya sabía que estaba hablando mentira. Así fue que yo me imagino ella acercándose aún más, porque dice en el versículo 3 de Génesis, capítulo 3, versículos 2 y 3, nosotros encontramos que Eva le aclara el concepto a Satanás. Le dijo, no, Dios no nos ha dicho eso. Dios nos dijo que podíamos comer de cualquier árbol, excepto de este, porque el día que nosotros comamos de él, ciertamente vamos a morir. Entonces, en Génesis 3, 4, 5, nosotros encontramos que la serpiente contradice lo que Dios había dicho y acusa a Dios de haberles mentido a Adán y Eva. Fíjate lo que le dice. Le dice, no moriréis. Le dice, serán abiertos vuestros ojos. Les asegura que serían como Dios y sabrían el bien y el mal. ¿Qué te parece? Interesante. Para el ejemplo, como decíamos, anteriormente decíamos de que ellos tenían conocimiento del bien. No tenían el conocimiento del mal. Pero ahora que, ¿sabe qué me preocupa un poquito? Cuando, ¿te acuerdas que acabo de leer que Satanás le dijo que, le aseguró que serían como Dios? Ellos eran como Dios, no eran Dios, pero eran como Dios, porque la Biblia dice que fueron hechos a imagen de Dios. Así conforme a su semejanza. Entonces prácticamente nosotros vemos aquí la misma táctica de Satanás, el gran engañador, mezclando la verdad con la mentira. Le dijo, no moriréis. Ellos se introdujo la muerte al mundo. ¿Ok? Luego dijo, fueron abiertos vuestros ojos, serán abiertos vuestros ojos. Es de verdad, o sea, los ojos de ellos fueron abiertos, como tú dices, ellos sabían el bien, pero no conocían el mal. Y vamos explicar un poquito en qué consistía serán abiertos vuestros ojos. O sea, Satanás tenía razón en eso. Y prácticamente, tú sabes, él tenía razón casi en todo. Pero estaba diciendo verdades a media. Porque ellos no murieron ahí, pero murieron después. Dios les había dicho la verdad. Es como cuando a tus hijos tú les dices de que en estos tiempos que están difíciles las cosas, ¿no? Por ejemplo, tú les dices que no se mezclen con extraños. Tú les haces las advertencias de que no hablen con extraños. En algunos lugares no les permiten hablar con extraños por la cantidad de secuestros que hay, por la cantidad de males que hay, tantas cosas que les pasan a los niños. Los niños ignoran todo este montón de situaciones. Porque si nosotros comenzamos a explicarles a nuestros hijos todas las cosas malas que hay en el mundo, ellos posiblemente van a terminar frustrados al saber todo lo que hay. Entonces los padres evitan decirles algunas cosas, se las dicen, por ejemplo, no lo hagas, pero porque tienen razones para hacerlo. Lo mismo pasó con Dios. Dios les dijo, les va a pasar esto. Ahora, hay mucho más cosas allá. Él sabía que Satanás iba a llegar a tentarlos, iba a buscar la manera. Entonces, él les puso los límites, como decíamos. Sí, porque él ya lo había hecho en otros mundos. Habían hecho caer otros seres de otros planetas. Y también que Adán y Eva no tenían toda la experiencia que tenía Satanás. Eran seres prácticamente inocentes, o sea, exactamente el ejemplo que tú diste. Como los niños no tienen la experiencia de saber cómo defenderse. Adán y Eva no tenían la experiencia todavía. Prácticamente estaban acabados de salir de la mano de su creador. Eran grandes, pero no tenían ese conocimiento necesario, el entrenamiento necesario. Y fíjate que la astucia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es niño,
se cree muy astuto. Y a un adolescente. A un adolescente, de que esos son los problemas que normalmente tienes con los adolescentes. Que los creen porque que saben todo. sí, tú les das las advertencias y ellos creen que eso es una mentira. Porque ellos están buscando explotar en el mundo. Y se quieren comer el mundo a mordidas, dicen por ahí algunos. Pero lastimosamente tú tienes que ir con tacto. Tienes que tomar conciencia de lo que hay más allá. Sin embargo, ellos no tienen esa experiencia. Es la diferencia que tenía Satanás. Tenían una experiencia y las palabras que él utiliza son unas palabras con doble sentido. Son palabras, por ejemplo, como tú decías, mezclando la verdad con la mentira, y esto termina a despertar una curiosidad en seres inocentes. A un niño, dicen que con un dulce tú puedes engañar a un niño o una pelota. Y fíjate, aún hablando de los adolescentes, es lo mismo, o sea, lo mismo, la misma táctica. A veces, tú sabes, hay padres que crían a sus hijos bien. Padres cristianos crían a sus hijos en la iglesia, lejos de drogas, lejos de amistades que lo pueda corromper. Cuando el niño comienza a explorar en la vida o pasa ciertos límites, por ejemplo, el papá le dice, mira, no te juntes con fulano. Él sabe por qué, porque el papá tiene la experiencia. Y el muchacho dice, no, pero déjame, o sea, no sé por qué mi papá me dice eso. De repente comienza a juntarse con esa persona que el papá le dijo, la mamá le dijo, mira, ten cuidado, no te juntes con fulano. Al juntarse, lo primero que hace el muchacho es, ay, tu papá no sabe nada. Tu papá lo que no quiere es que tú sabes, experimentes la vida y que goces la vida. Tú ahí en la iglesia, ahí cerrado las 24 horas del día, solamente cantando y orando y eso. Tú te estás perdiendo lo mejor de la vida. Lo que es cuando tú te tomas un buen trago, una cerveza, sabes lo que trae cuando de esto la droga. Sí, hombre, mira, esta marihuana ahí, aspira un poquito, fuma un poquito y tú ves, sabes, cómo tú te va a gozar. Ustedes no saben lo que es gozar. Y prácticamente eso es lo que le estaba diciendo a Satanás aquí, a Adán y Eva. Sus ojos van a ser abiertos. Sus ojos van a ser abiertos. La lección del miércoles nos habla precisamente de eso. Ahora, ¿qué fue lo que vieron los ojos de Adán y Eva cuando fueron abiertos? Pues ellos tenían el conocimiento solo del bien, ¿no? Sí. Al haber sido abiertos sus ojos, ellos conocieron el mal. Esa fue la única diferencia que ellos tuvieron. Y prácticamente, oye, lo que me llama mucho la atención de esto, porque es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Ellos entraron, como tú dices, en un nuevo estado de conciencia. Porque conocían el bien, no conocían ese estado de conciencia del mal. Entonces ellos entraron en un nuevo estado de conciencia. Antes lo que reinaba en ellos era el ser espiritual. Fíjate en lo que dicen los versículos que hablan sobre todo esto. Su vista comenzó a entrar en acción y Eva comenzó a ver que el fruto era bueno. Como ella sabía que era bueno, ni siquiera lo había comido. No lo había comido. Y decía que era bueno y era agradable a la vista. Y comenzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Inclusive más adelante, ellos se ven la verdadera condición en que ellos están, hasta se vieron desnudos. O sea, todos los sentidos, el sentido de la vista, el sentido del gusto, todo, o sea, es como si fuera la carne, el ser carnal comenzó a dominar su estado de conciencia, ya no el ser espiritual. En otro sentido, comenzaron a ser guiados por los sentidos, por la parte física, por la parte mental, por la parte carnal, no por la parte espiritual. Y esto lo podemos ver específicamente en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo de 6 al 8. Óyete, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Oye cómo ella estaba ya viendo el árbol, o sea, como que ella podía llegar a ser sabia a través de tomar el fruto. Así que ella tomó el fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 7, cuando todo esto sucede, cuando la vista entra en acción, cuando la mente entra en acción, cuando toda la parte física
de ella entró en acción, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaba desnudo. O sea, prácticamente todos los sentidos comenzaron a entrar en acción. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en relación al pecado? Que si codiciábamos, por ejemplo, que ya habíamos fornicado solo con el pensamiento. Y el Génesis lo dice muy claro, por ejemplo, en estos versículos que acabas de mencionar, el caso de que la mujer todavía no había cometido el acto, pero ya tenía todos los elementos a su favor para cometer el acto y lo terminó haciendo. Exacto. Me refiero, ella se proyectó en su pensamiento, en su mente, se cambió su manera de ver las cosas. Ya sabía bien el fruto, sin haberlo probado. Ya veía que, ay sí, voy a saber el bien y el mal, se vio, y ella imagínate cuántas cosas no pasaron por la mente de Eva. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Pues bueno, aquí aparece la otra simiente. Este es por ejemplo, lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ahora tenían ambas simientes. Tenían la simiente de la mujer, que era la simiente el bien, ¿de acuerdo? Porque así fue que fueron creados. Sí. Conocían el bien y ya tenían la simiente original de Satanás, que donde en quien se había originado el mal. Así que las consecuencias que nosotros estamos viendo aquí fueron que comenzaron a fracturarse las relaciones. Primero, entre el ser humano y Dios se fracturó la relación. Se fracturó entre sí. Adán comenzó a acusar a Eva y comenzaron uno entre sí. Sí, le dijo, la mujer que tú me diste. Sí. Entonces Dios le dijo, por cuanto esto hiciste, se rompió, fue un caos total. Porque se rompió la relación con Dios y Dios los tuvo que echar del jardín del Edén. Exactamente. También hubo una fracturación entre los humanos y el ambiente. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo Maldijo la tierra. Maldijo la tierra. Y comenzaron a producir cardos y ya iba a trabajar con el sudor de su frente. Y también entró también hubo una fracturación en los procesos naturales de todo. Porque la tierra, como dije, comenzó a producir ya espinas. Y también la mujer, parece que no iba a parir con dolor. Pero aquí Dios le dijo, ¿sabes? El proceso natural tuyo del pacto va a ser trastornado por completo, va a parir con dolor. Que otra de las consecuencias fue de la caída. Ellos tenían que elegir ya entre el bien y el mal. Ya tenían el conocimiento. Ya tenían, exactamente. Es como cuando tú llegas adulto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que yo no estoy engañado. Son pocos los que no quieren ser adultos. La mayoría de niños quieren ser adultos. Sí. Si tú haces una encuesta, preguntas que quién quiere ser adulto, tú vas a escuchar que quieren ser adultos. Porque entre comillas, las libertades y todo eso. Pero todas estas libertades tienen compromisos también. Entonces, en este caso, por ejemplo, ellos estaban con el conocimiento nada más del bien. Las consecuencias que ellos pagaban, pues obviamente no estaban involucrados. Y aquí lo dice muy claro en la Biblia cuando dice de que el pecado esclaviza. Ellos cometieron un error, se volvieron esclavos de sus errores y comenzaron a pagar el precio. Ahora, lo que tú mencionabas en relación a sus sentidos, a su manera de ver, en este momento ellos dejaron de depender totalmente de Dios y comenzaron a depender de sus propios sentidos. Y es lo que nos está pasando hasta ahorita. Dios nos dice constantemente de que nos olvidemos de nuestro sustento, de la manera de proveernos, porque Él no nos va a proveer. Pero nosotros no, nosotros siempre nos inclinamos a querer acumular cosas, a querer tener lo suficiente para sobrevivir. Y Dios nos ha dicho que no. Que lo busquemos el primero, realmente el reino de Dios, justicia, y las otras cosas van a venir por añadidura. Imagina qué terrible es la situación. Entonces ellos tenían que elegir ahora entre el bien, entre una cosa y la otra. Anteriormente solamente el bien. Igual un niño cada rato yo se lo digo a mis hijos. Ellos llegan y pues ya ahorita son mayores, los dos mayores de edad. Y a veces dicen, pero que mami, ¿por qué tú no me das esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que elegir esto? Digo yo, bueno, mío, ya tú eres grande.
O sea, tú quieres depender de ti solamente. Y si tú has elegido aquello, no pienses que yo ahora te voy a dar sabiendo yo que eso no es lo mejor para ti. Si tú quieres seguir a tu sentido, seguir lo que tú crees que es correcto, pues entonces, mijo, pues trata de hacer las cosas a tu manera. Si tú las quieres hacer a tu manera. Y prácticamente eso fue una de las consecuencias de Adán y Eva. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Ya tenían las dos simientes, la del bien y el mal, ahora tenían que elegir entre uno a quien querían servir, si a Dios o a Satanás. Y lo más triste de todo es que una de las consecuencias peores fue que ellos perdieron toda su autoridad. La autoridad sobre los animales. Los animales comenzaron a entrar en guerra con los hombres. Y yo me imagino que los animales, los perros antes no mordían a los hombres como ahora, ni mataban las fieras, sino hubo enemistad. O sea, porque ellos perdieron, el ser humano perdió la autoridad sobre todas las criaturas que habían sido subyugadas a ellas. Pero la misma Biblia lo dice. Adán, por ejemplo, les puso los nombres. Sí. Ellos eran los administradores de todos los recursos. Dios les dio esa autoridad porque bendijo a las aves, pero a los de la tierra se los dio la responsabilidad al hombre de que él los dominara. Entonces les dio toda esa autorización. Ahora, imagina cómo es el caso. Pierden ellos la relación con Dios y Satanás se enseñorea de todas las cosas. Y hasta ahorita la misma Biblia lo confirma que Satanás es el Dios de este mundo. Ellos se lo entregaron a Satanás la administración de ellos. Y a mí me fascina la forma que aparece en el Nuevo Testamento, tanto Pablo lo dice como en Primera de Juan, como en la forma que ellos tenían que elegir, cómo ellos tenían que elegir a quién servir. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Recuerda que ellos ahora tienen las dos naturalezas. Y decíamos que íbamos a volver a lo de la simiente al principio, porque Pablo decía, ok, yo no quiero hacer esto, pero sin embargo lo hago, pero lo hace la parte carnal que mora en mí. Y lo vimos al principio, hace un rato cuando mencionábamos que ellos, su naturaleza espiritual, sus sentidos espirituales fueron subyugados, fueron amordazados, ellos prácticamente lo cubrieron. Y lo que ahora ellos comenzaron a ser guiados fue por la parte carnal, por los sentidos. Entonces, vemos en Gálatas, como el apóstol Pablo, Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. O sea, vemos la guerra que le hablaba al principio de estas dos simientes que ahora existían en su cerebro, en su mente. Y vemos aquí cómo comienzan estas dos simientes a luchar una en contra de la otra. Y estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que ustedes quieren. Y 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras para deshacer las obras del diablo. Imagina, por ejemplo, esto a mí me transporta, ¿no? La Biblia en el Antiguo Testamento habla lo mismo que en el Nuevo Testamento. Y estos versículos son muy claros para decirnos de la manera que nosotros sentimos la atracción hacia el pecado, así lo sintieron Adán y Eva en el momento que ellos tomaron la decisión, después que tomaron la decisión. Y eso es el pecado original que traemos. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer elecciones. Hay muchas personas por ahí diciendo, pero ¿por qué Adán y Eva se tuvieron que equivocar? Pero Dios es tan maravilloso que la misma oportunidad que le dio a Adán y Eva nos está dando a nosotros ahorita. Es muy simple que ya podernos explicar esa situación de Adán y Eva. Simple y sencillamente seamos sinceros con nosotros mismos y vamos a ver lo que ellos sintieron de esta naturaleza. Por ejemplo, en el momento ellos llegaron al nivel de conocimiento del bien y el mal, tenían que tomar elecciones. Nosotros tenemos la oportunidad de tomar elecciones. Nosotros tenemos la oportunidad de revertir ese cambio. Es una gran oportunidad, porque imagina fuera más terrible que dijera, no, es que la elección que hizo Adán y Eva, tú no puedes cambiar eso. Ellos decidieron, no, nosotros tenemos esa libertad. Sí, y es la libertad que Dios nos dio. Y que nos dio en Cristo, que se lo prometió a Adán y Eva, y nosotros lo vimos todo el cumplimiento ya en el Nuevo Testamento, que en Cristo se iba a cumplir
toda la restauración que le había prometido, restauración completa en Cristo. Y eso nosotros lo podemos ver en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, versículos 3 y 4, él lo dice muy bien. Él dice, porque lo que era imposible para la ley, tú sabes, porque Dios le puso el límite. ¿Te acuerdas que hablamos de esto? Y le dijo, mira, estas son las bases de mi gobierno. Y hablamos el trimestre pasado sobre todo esto. Todo eso era imposible porque ellos lo quebrantaron, ellos no obedecieron porque eran débiles, o sea, y ahora más en la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al mundo en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y decidimos andar conforme al Espíritu, ya no vamos a andar conforme al Espíritu. Porque dice el apóstol Pablo en un sinnúmero de sus cartas a las diferentes iglesias del Nuevo Testamento que lo que es de Cristo va a vivificar y lo que es de Satanás va a destrozar, va a destruir, como sucedió al principio. Vimos lo que produjo la caída en todas las relaciones, en toda la creación, o sea, en todo el planeta fue destrucción. Y fíjate que hablando de, por ejemplo, ahí el comentario de las leyes, ¿no? Por ejemplo, que lo que la ley es, esto da confusión cuando se menciona la palabra ley y se hace ver como la ley mala, ¿no? La ley condena. Si la ley condena, si tú te sales de los límites. Y es lo que ellos hicieron. Nosotros cuando decidimos pecar, nosotros nos salimos de los límites. Nosotros pasamos a los límites, a territorio al cual no nos es permitido. Y no solo es el problema de que nos pasamos. El problema es que terminamos esclavizados. La Biblia lo dice. Que el pecado esclaviza porque te ensucia, te hace parte de él. Y en ese momento que nosotros pecamos, ya no le estamos sirviendo a Dios. No, ya estamos sirviendo conforme a la carne. Conforme a la carne y terminamos siendo sirvientes de Satanás. De Satanás. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dice que el pecado es la transgresión de la ley. Nosotros nos salimos del límite establecido. Entonces, así como a todas las cosas que Dios creó, les puso límites, también al ser humano les puso reglas, en las cuales iban, podían moverse y en cuales no podían moverse. Y en el momento que ellos se salían de sus límites, caían en esclavitud. Ahora, fueron creados nada más con el conocimiento del bien. No conocían el mal. Cuando conocieron el mal, fue cuando vino todo el caos al universo. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo sabemos nosotros que andamos en el Espíritu y no conforme a la carne? Pues nuestros frutos, ¿no? Eso mismo, así dice la Biblia, que por sus frutos lo conoceréis, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:5, porque lo que son de la carne piensa en las cosas de la carne, y lo que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y por ahí también, yo creo que en Efesios él hace una lista de cuáles son los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y el consejo que Dios nos da a nosotros es de que nosotros nos ocupemos de los frutos del Espíritu. Allí hay algo bien significativo en Romanos 8:6 que dice que ocuparse del Espíritu es lo que trae vida al ser humano. Y si tú te ocupas de la carne solamente tú vas a cegar destrucción. Y en Gálatas 5:16 hay otro consejo, dice, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 6:8, lo mismo, tú lo ves, la misma temática una y otra vez, a todas las iglesias, el apóstol Pablo diciendo lo mismo, anden conforme al Espíritu. Y si nosotros volvemos ahora, ya sabiendo todo lo que nosotros hemos repasado de la lección de esta semana, y volvemos al versículo de memoria, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, nosotros vamos a encontrar algo aquí bien interesante.
y déjame compartirlo contigo. Yo sé que tú tienes un montón de cosas que decir, pero déjame compartir esto contigo que encontré. En Primera de Corintios 15, 55 al 57, pero voy a comenzar con el versículo 22. Yo encontré algo bien interesante que es lo que vincula esas palabras que le dije que recordaran al principio, porque la Biblia se refiere en simiente con la parte, o sea, con la parte carnal, con lo físico, y la parte espiritual como la simiente de Dios que vino Jesús a restaurar. Dice en 1 Corintios 15, 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. O sea, en Adán todos mueren porque él involucró, decidió poner la simiente de la muerte en su cerebro. Así que como en él todos mueren, en Cristo todos van a vivir, porque él vino a restaurar esa parte. 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando él venga, los que le pertenecen, entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino de Dios, el Padre, a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. O sea, él puede destruir todo lo que Satanás había construido después de la caída de Adán y Eva. Y termina esto con una pregunta bien interesante que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sea dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice primero de Pedro 1:23. Como quien dice, para coronar todo esto, para que no tengamos duda a qué se refiere el versículo de memoria, cuáles son estas dos simientes, el apóstol Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así es que nosotros tenemos las dos simientes en nuestro ser y tenemos el poder de elegir a qué simiente pertenecer. Y lo que sí sabemos es que los que sirven para el Espíritu tendrán vida eterna y la tendrán en abundancia. Y los que sirven a la carne, que es la simiente de Satanás, tendrán muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Ernesto, yo quisiera decir algo para terminar, por lo menos mi parte. Y es de que así como comenzó todo, parece que así va a terminar todo. La historia de este mundo, porque me llama mucho la atención de que como así ellos entraron en un nuevo estado de conciencia, hoy en día comienzan por todos lugares a oírse la misma palabra de que, por ejemplo, el 2012 no hubo destrucción como se esperaba mucho que el mundo iba a acabar, sino de que el mundo entró en un nuevo estado de conciencia. Y sin embargo, lo que tú ves, y que ese nuevo estado de conciencia, ellos dicen, y tú lo ves diciendo a David Icke, lo ves diciendo a un montón de gente por ahí, que muchos lo siguen, muchos cristianos, y muchos cristianos están cayendo en esta trampa de que no, estamos entrando en un nuevo estado de conciencia. Señores, qué nuevo estado de conciencia cuando vemos que las cosas se están poniendo peor. Que el estado de conciencia que nosotros estamos entrando fue el mismo estado de conciencia que entró Adán y Eva en la caída, cuando Satanás puso su simiente en sus vidas, en sus mentes, en su cuerpo. Porque lo que estamos viendo ahora es proliferación de la homosexualidad, proliferación de los crímenes, proliferación de la vagabundería en todos los aspectos, hablando de una violencia, o sea, del mal, de la semilla del mal que sembró el enemigo al principio. Es el estado de conciencia que nosotros estamos cultivando. Como empezó la historia, parece que así también vamos a terminar. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá mucho conocimiento, y en mi caso en particular lo que yo me he dado cuenta que hoy ya no se habla de negar la existencia de Cristo, ya no se habla de negar la existencia del Génesis, hoy se habla de otras versiones de las creaciones. Eso está en el aire, hay tanta información por ahí de tantas cosas sobrenaturales que están apareciendo, y esto se habla de confusión. Yo lo único que puedo ver aquí
es el inicio de dónde empezó todo y de la manera que empezó. Lo que nosotros tenemos que hacer es creerle a Dios y creerle a su palabra, porque Él lo está diciendo por una advertencia. Lastimosamente nosotros le estamos teniendo miedo a este tipo de información y estamos ignorando esa información. No es bueno eso, porque nos pueden engañar, nos puede pasar lo que le pasó a Eva. Entonces tenemos que tener, el apóstol Pablo lo dice muy claro, dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Cuando nosotros conocemos algo, tenemos la autoridad de opinar porque tenemos el conocimiento. Cuando no tenemos el conocimiento, corremos el riesgo de que nos atropellen porque nos van a transversar la información, como lo que le hicieron a Eva, como lo que le hizo Satanás. Nos van a tomar con mucha inocencia. Así es que lo primero es decidir. La decisión es servir a Dios y saber de que la simiente de Satanás está en nosotros, pero nosotros decidimos a quién servir. Exacto, exactamente. Ya no que le echen la culpa a la herencia ni tampoco al medio ambiente. No, tenemos las dos herencias y nosotros decidimos a quién queremos servir. Un verdadero placer que hayan estado con nosotros. Esperamos esta lección haya sido de edificación para ustedes como lo ha sido para nosotros. Los esperamos la próxima semana en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga.